Existe un dato que los investigadores de la longevidad llevan décadas intentando explicar y que todavía no tienen una respuesta completamente satisfactoria. En ciertas regiones del sur de Asia, en valles de la India, en comunidades de Sri Lanka y Pakistán, en partes de Okinawa, llegar a los 90 años con buena movilidad, sin dolor crónico y con un sueño profundo y reparador no es la excepción, es lo esperado, es el patrón normal de la comunidad. Estas personas no tienen acceso a los hospitales más equipados del mundo, no hacen regímenes complejos de suplementos, no tienen membresías de gimnasio ni tecnología médica de vanguardia. Pero tienen algo que las poblaciones occidentales hemos perdido de manera casi completa en el último siglo: la práctica cotidiana de usar las plantas como medicina preventiva de primera línea, no como alternativa a la medicina cuando la convencional ya no tiene más que ofrecer, como primera respuesta integrada en la cocina, en los rituales de la mañana, en los hábitos que se transmiten de generación en generación porque funcionan. Y en esa práctica hay 5 especias que aparecen de manera consistente en los sistemas de salud tradicionales de las culturas más longevas del sur de Asia. Hoy voy a explicarte qué hacen en el cuerpo, por qué la ciencia actual está confirmando lo que estos sistemas médicos ya sabían desde hace siglos, y sobre todo cómo prepararlas correctamente. Porque hay algo crítico que casi nadie explica, y que marca la diferencia entre tomar estas especias sin mayor resultado y aprovechar de verdad todo lo que pueden dar. El calor destruye gran parte de sus propiedades. La mayoría de las personas conoce estas especias a través de la cocina: el comino en el sofrito, el fenogreco en el curry, las semillas de cilantro en el guiso. Y cocinadas así, todavía tienen sabor, todavía tienen aroma, pero han perdido una parte significativa de los compuestos bioactivos que producen los efectos terapéuticos documentados. La forma de preparación que estas tradiciones han usado durante siglos no es la cocción, es la maceración en frío, y hay razones bioquímicas muy específicas por las que funciona mejor. Vamos con la primera especia, el fenogreco. El fenogreco, Trigonella phoenum-graecum, lleva más de 4000 años en los sistemas médicos del sur de Asia. Sus semillas pequeñas y amarillentas tienen un sabor amargo que en la medicina ayurvédica se considera un marcador de potencia terapéutica. Los compuestos que producen ese amargor son exactamente los que hacen el trabajo en el cuerpo. ¿Qué hace el fenogreco y por qué importa para la longevidad? El mecanismo más documentado es su efecto sobre la regulación del azúcar en sangre. El fenogreco contiene una fibra soluble llamada galactomanano que actúa en el intestino delgado de una manera específica y mensurable. Ralentiza la absorción de glucosa. Cuando comes carbohidratos sin este amortiguador, la glucosa sube con rapidez en el torrente sanguíneo y el páncreas recibe la señal de urgencia de producir insulina en cantidad. Con galactomananos presentes, esa curva glucémica se aplana, el pico se reduce, el páncreas trabaja con menos urgencia y los niveles de azúcar se mantienen más estables durante más tiempo. Este efecto tiene importancia directa sobre la longevidad porque la resistencia a la insulina, que se desarrolla gradualmente como resultado de años de picos glucémicos repetidos, está en el origen de un número cada vez más documentado de enfermedades asociadas al envejecimiento. Diabetes tipo 2, síndrome metabólico, y tiene relación con el deterioro cognitivo y ciertos tipos de cáncer. Un estudio publicado en el International Journal of Vitamin and Nutrition Research siguió durante meses a personas con diabetes tipo 2 e incorporó fenogreco de manera regular en su rutina. El resultado promedio fue una reducción del 25% en los niveles de azúcar en ayunas en el grupo de intervención comparado con el grupo de control, sin cambios en la medicación. Pero el efecto del fenogreco va más allá del azúcar. Sus compuestos activos, especialmente la diosgenina y la trigonelina, tienen propiedades antiinflamatorias documentadas. Y aquí necesito hacer una pausa para explicar algo que es central a toda la conversación sobre longevidad. La inflamación crónica de bajo grado, lo que los investigadores llaman inflammaging, es uno de los ejes más consistentemente identificados en el envejecimiento biológico. No es la inflamación aguda que conoces cuando tienes una infección o una lesión. Es una inflamación silenciosa, de baja intensidad pero constante, que opera como el combustible de prácticamente todas las enfermedades crónicas: cardiovascular, Alzheimer, artritis, diabetes. El investigador David Furman de Stanford la describió en Nature Medicine como a la vez consecuencia y causa del envejecimiento. Cuanto mayor es la carga inflamatoria crónica de un organismo, más rápido envejece biológicamente.
El fenogreco es uno de los compuestos con mayor evidencia científica de acción antiinflamatoria relevante para reducir esa carga. ¿Cómo prepararlo correctamente? La noche anterior, una cucharadita de semillas de fenogreco en un vaso con agua a temperatura ambiente, no agua caliente. El calor superior a 60 grados centígrados degrada los galactomananos y reduce los compuestos antiinflamatorios. 8 a 12 horas de maceración. A la mañana siguiente, beber el agua en ayunas. Antes de cualquier alimento o café, las semillas pueden comerse o desecharse. Las primeras semanas el sabor puede resultar amargo. El cuerpo se adapta. Contraindicaciones. El fenogreco potencia el efecto de anticoagulantes y medicación para la diabetes. Si estás en tratamiento activo, consulta con tu médico antes de incorporarlo. En el embarazo, dosis terapéuticas pueden estimular contracciones uterinas y está contraindicado. La segunda especia, semillas de cilantro, no las hojas, las semillas. La distinción es importante porque tienen perfiles químicos completamente diferentes. Las hojas son volátiles y aromáticas. Las semillas son más densas, con compuestos específicos que han sido estudiados por sus efectos sobre el sistema renal y la presión arterial. En la medicina ayurvédica, las semillas de cilantro son el purificador clásico del organismo. En términos de fisiología moderna, ese concepto de purificación se traduce en efecto diurético y apoyo a la función renal. El mecanismo documentado en estudios modernos incluye el efecto diurético leve que aumenta la producción de orina y facilita que el riñón filtre y elimine desechos metabólicos con mayor eficiencia. Para las personas cuya dieta tiene alto contenido de sodio, este efecto facilita la eliminación del exceso a través de la orina, lo que contribuye a la reducción de la presión arterial. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology documentó que el extracto de semillas de cilantro producía una reducción significativa de la presión arterial comparable, en intensidad, a la de algunos diuréticos farmacológicos de dosis baja. El mecanismo identificado fue el efecto diurético y la relajación del músculo liso vascular. Las semillas de cilantro también contienen el linalool, un compuesto del aceite esencial con acción antiespasmódica sobre el músculo liso intestinal. Para las personas que experimentan colon irritable, gases o espasmos intestinales con regularidad, este efecto ofrece un alivio funcional real. ¿Cómo preparar correctamente? Las semillas de cilantro necesitan un paso adicional antes del remojo. Tritúralas ligeramente. Un golpe suave en el mortero o entre 2 cucharas basta para romper la cubierta exterior sin destruir el interior. Esa rotura permite que el agua de maceración llegue a los compuestos activos del interior durante las horas de remojo. Una cucharadita de semillas ligeramente trituradas. 8 a 10 horas en agua fría. Beber en ayunas. La tercera especia, el comino. El comino, Cuminum siminum, es posiblemente la especia de las 5 que cuenta con mayor número de estudios clínicos en humanos, y sus resultados justifican completamente esa atención. En las culturas longevas que mencioné al principio, el comino no se usa principalmente como condimento, se usa como medicina cotidiana. La diferencia en la forma de uso produce una diferencia enorme en la potencia de sus efectos. Los compuestos activos del comino incluyen el cuminaldehído, flavonoides como la apigenina y la luteolina, y un contenido de hierro excepcionalmente alto para una especia. El efecto sobre la composición corporal es el más consistentemente documentado en ensayos clínicos. Un ensayo publicado en Complementary Therapies in Clinical Practice siguió durante 3 meses a 88 mujeres con sobrepeso. Un grupo incorporó comino en su rutina diaria, preparado correctamente. El otro grupo siguió exactamente la misma dieta sin el comino. Al final del estudio, el grupo del comino mostró una reducción significativamente mayor de grasa visceral, índice de masa corporal y triglicéridos, sin cambios en la ingesta calórica total. La grasa visceral es relevante no solo estéticamente sino como factor de longevidad. A diferencia de la grasa subcutánea, la grasa visceral es metabólicamente activa. Secreta moléculas inflamatorias que contribuyen directamente al inflamaging. Reducir la grasa visceral tiene un efecto mensurable sobre la velocidad del envejecimiento biológico. El comino también mejora la sensibilidad a la insulina a través de un mecanismo diferente al del fenogreco. Sus compuestos actúan sobre los receptores PPAR que regulan el metabolismo de lípidos y carbohidratos. Los dos mecanismos son complementarios y cuando se usan en combinación producen un efecto mayor que cada uno por separado. La capacidad antioxidante del comino merece mención específica.
Los flavonoides que contiene, especialmente la luteolina, neutralizan radicales libres. El daño oxidativo es otro de los ejes centrales del envejecimiento biológico, y los compuestos que lo reducen tienen un efecto antiedad en el sentido más literal y medible del término. ¿Cómo prepararlo? El comino tiene una particularidad que lo diferencia del fenogreco y el cilantro. Puede calentarse suavemente después del remojo sin perder la mayoría de sus propiedades. La noche anterior, una cucharadita de semillas enteras de comino en un vaso de agua durante 8 a 12 horas. A la mañana siguiente, puedes beber el agua directamente o calentarla de manera suave sin llegar al hervor. Lo que no debes hacer es añadir el comino directamente al aceite caliente del sofrito y esperar los mismos efectos. El calor intenso cambia el perfil de los compuestos activos de manera que los efectos terapéuticos se pierden significativamente. El comino cocinado da sabor. El comino macerado en frío da medicina. La cuarta especia, el ajuaín. El ajuaín, conocido también como semillas de obispo, ajowan o Trachispermum ammi, es la menos conocida de las 5 fuera del sur de Asia. En India y Pakistán es tan cotidiana como el comino. En los mercados occidentales todavía es difícil de encontrar fuera de tiendas especializadas en productos asiáticos. Quienes la conocen en esas culturas describen su característica principal con una precisión que los estudios confirmarían. Actúa rápido. Para las molestias digestivas, el ajuaín tiene una velocidad de acción que lo distingue de otros remedios con efectos similares. El responsable de esa velocidad es el timol, un compuesto presente en el ajuaín en concentraciones entre 4 y 8 veces superiores a las del tomillo, que es la fuente de timol más conocida en la farmacología occidental. El timol tiene un efecto antiespasmódico sobre el músculo liso intestinal que es directo y rápido. Para los gases, la hinchazón abdominal y los espasmos intestinales, este efecto produce un alivio que quienes lo usan regularmente describen como notablemente más rápido que los antiespasmódicos convencionales de venta libre. El National Institute of Nutrition de la India documentó el mecanismo. El timol bloquea los canales de calcio en las células del músculo liso, produciendo la relajación del músculo espástico. Es el mismo mecanismo básico de los antiespasmódicos farmacológicos tipo butilescopolamina, con la diferencia de que la concentración presente en la dosis de uso medicinal habitual del ajuaín produce el efecto terapéutico sin los efectos secundarios de las dosis farmacológicas. El ajuaín también estimula la secreción de jugos gástricos y pancreáticos, facilitando la digestión completa y el movimiento del contenido intestinal. Para las personas con tránsito intestinal lento, actúa como normalizador. El efecto antiinflamatorio sobre las articulaciones que las tradiciones médicas le atribuyen tiene respaldo en estudios de laboratorio que documentan la inhibición por parte del timol de las ciclooxigenasas, exactamente los mismos blancos terapéuticos del ibuprofeno. La diferencia está en la intensidad y la intención. Donde el ibuprofeno suprime la inflamación aguda en dosis alta, la dosis preventiva de ajuaín produce una inhibición parcial y sostenida, que es precisamente lo que se necesita para la prevención. ¿Cómo prepararlo? El ajuaín requiere dosis más pequeñas que las otras especias, media cucharadita a una cucharadita máximo. Empezar con media cucharadita si es la primera vez. Remojo en agua fría durante 8 a 12 horas. Puede tomarse a temperatura ambiente o tibio, porque en el caso del ajuaín, el calor suave no compromete sus propiedades de manera significativa. Contraindicación importante. El ajuaín puede exacerbar la acidez gástrica en personas con reflujo gastroesofágico o úlcera péptica activa. Si tienes esas condiciones, comienza con dosis muy pequeñas o consulta con tu médico antes. La quinta especia, el hinojo. El hinojo, Phoenicum vulgare, tiene una doble reputación en los sistemas médicos tradicionales que los estudios modernos confirman de manera bastante específica. Por un lado, es uno de los digestivos más suaves y efectivos conocidos. Por otro, es el único de los 5 con efecto documentado sobre el equilibrio hormonal, específicamente sobre el eje de los estrógenos. El compuesto principal responsable del efecto digestivo es el anetol, que tiene acción antiespasmódica sobre el tracto gastrointestinal. El anetol actúa de manera más suave y prolongada que el timol del ajuaín. Donde el ajuaín actúa con rapidez y contundencia, el hinojo actúa con suavidad y duración. Para las personas con digestión lenta o sensación de pesadez después de comer, el hinojo es el digestivo de elección. El efecto carminativo del hinojo merece explicación. Carminativo en farmacología significa
que facilita la expulsión de los gases formados en el tracto digestivo, reduciendo la tensión superficial de las burbujas de gas. Esta acción mecánica, combinada con el efecto antiespasmódico del anetol, explica por qué el hinojo es el remedio de primera elección para el cólico del lactante en prácticamente todas las tradiciones médicas del Mediterráneo y el sur de Asia desde hace siglos. El efecto sobre el equilibrio hormonal es el que hace al hinojo único entre las 5 especias. El hinojo contiene fitoestrógenos, compuestos de origen vegetal que interactúan con los receptores de estrógeno del cuerpo humano. Es importante aclarar cómo funcionan, porque hay mucha confusión al respecto. Los fitoestrógenos no imitan directamente al estrógeno endógeno. Modulan la actividad de los receptores de estrógeno, lo que puede ser beneficioso en contextos de desequilibrio hormonal. En las mujeres durante la fase premenstrual, la perimenopausia o los primeros años después de la menopausia, el efecto modulador de los fitoestrógenos del hinojo puede contribuir a reducir síntomas asociados con la fluctuación de estrógenos, cólicos menstruales, cambios de humor, ciertos síntomas de la menopausia como los sofocos y la alteración del sueño. Un estudio iraní publicado en el Journal of Menopausal Medicine siguió durante 3 meses a 49 mujeres posmenopáusicas. El grupo que consumió hinojo de manera regular mostró una reducción significativa de los síntomas de menopausia comparado con el grupo de control, incluyendo la frecuencia de sofocos y la calidad del sueño. Para los hombres, los fitoestrógenos del hinojo en las dosis de uso medicinal habitual no tienen efectos adversos documentados sobre los niveles de testosterona. La preocupación de que feminicen a los hombres se basa en una comprensión errónea del mecanismo. Los fitoestrógenos son moduladores de receptores, no imitadores directos del estrógeno. ¿Cómo prepararlo? Las semillas de hinojo necesitan el mismo paso de triturado suave que las semillas de cilantro. Un golpe ligero en el mortero para abrir ligeramente las semillas sin pulverizarlas. Una cucharadita en agua fría durante 8 a 12 horas. El agua de maceración de hinojo tiene un sabor anisado suave que muchas personas encuentran agradable, lo que hace que sea una de las más fáciles de incorporar como hábito cotidiano. El hinojo puede tomarse en ayunas o 15 a 20 minutos antes de las comidas principales si el objetivo principal es la mejora de la digestión. Ese margen previo prepara el ambiente digestivo para la comida que viene. Contraindicación. Los fitoestrógenos del hinojo pueden interactuar con tratamientos hormonales activos. Si estás tomando anticonceptivos hormonales, terapia hormonal sustitutiva o cualquier tratamiento que actúe sobre el eje hormonal, consulta con tu médico antes de incorporar el hinojo de manera regular. Ahora el efecto sinérgico y la conexión con el sueño y la movilidad. El efecto individual de cada especie es significativo, pero el efecto que las investigaciones sobre longevidad identifican en las comunidades que las usan combinadas es mayor que la suma de las partes. Fenogreco y comino trabajan sobre el mismo problema metabólico desde ángulos complementarios. El fenogreco frena la absorción de glucosa en el intestino y el comino mejora la sensibilidad a la insulina en las células. Uno actúa antes de que la glucosa entre al torrente sanguíneo. El otro actúa después, en las células que la reciben. Juntos producen un control glucémico más completo que cada uno por separado. Semillas de cilantro e hinojo apoyan conjuntamente la función de detoxificación renal y el equilibrio hormonal. El ajuaín optimiza el ambiente digestivo en el que los compuestos de las otras 4 especias son absorbidos. El resultado de años de uso regular de esta combinación es lo que los investigadores de las zonas azules, las regiones del mundo con mayor concentración de centenarios, describen como un estado de inflamación sistémica reducida y función metabólica más eficiente. No son resultados milagrosos. Son efectos acumulativos de compuestos bioactivos tomados cotidianamente que, con el tiempo, marcan la diferencia entre un organismo de 70 años que ya muestra deterioro avanzado y uno que mantiene función y vitalidad más allá de lo que el promedio occidental considera posible. La conexión con el sueño merece explicación directa porque es uno de los resultados que más sorprende a quienes comienzan esta práctica. La inflamación crónica de bajo grado, el inflamaging que el fenogreco y el comino ayudan a reducir, tiene un efecto directo y documentado sobre la calidad del sueño. Las interleucinas proinflamatorias, específicamente la IL-6 y el TNF-alfa, interfieren con la consolidación del sueño profundo. El organismo con alta carga inflamatoria no puede llegar a las fases más reparadoras del sueño con la misma facilidad que el organismo con carga inflamatoria reducida.
Reducir esa carga de manera progresiva y consistente mejora los marcadores de inflamación en sangre y mejora la calidad del sueño. Y el sueño de mayor calidad, a su vez, es uno de los mecanismos de reducción de la inflamación más potentes que el organismo tiene disponibles. Es un círculo virtuoso que, una vez en marcha, se retroalimenta de manera favorable. La movilidad en la vejez se conecta de manera similar. El efecto antiinflamatorio del fenogreco, el comino y especialmente el ajuaín sobre el tejido articular, documentado en los estudios que mencioné al hablar de cada especie, contribuye a que la inflamación que progresivamente reduce el rango de movimiento articular sea más lenta en los organismos que mantienen una carga inflamatoria sistemáticamente más baja. Los investigadores han documentado en las comunidades longevas de las zonas azules que los individuos de 80 y 90 años muestran marcadores de inflamación articular significativamente más bajos que los valores promedio de poblaciones occidentales de 20 o 30 años menos. No es genético. Las mismas poblaciones que emigran a entornos occidentales y abandonan los hábitos alimentarios tradicionales muestran en 1 o 2 generaciones los mismos perfiles inflamatorios que las poblaciones occidentales. Es el hábito, es la especia de cada mañana. El reto de los 30 días. He estructurado este reto para que sea sostenible independientemente de tu experiencia previa con estas especias. Semana 1. Elige una sola especia, no las 5. La que más resuene con tu situación de salud actual. Si tu prioridad es el control metabólico, el peso o el azúcar, fenogreco. Si tu prioridad es la digestión y los gases, hinojo o ajuaín. Si tu prioridad es el apoyo renal y la presión arterial, semillas de cilantro. Si no tienes una prioridad específica, comino, que es el más versátil, incorpórala cada día durante la primera semana. La noche anterior preparas el remojo. La mañana siguiente bebes el agua en ayunas antes del desayuno y antes del café. Solo observa cómo responde tu digestión, tu energía y tu tránsito intestinal. Semana 2. Añade una segunda especia. Las combinaciones más usadas en las tradiciones médicas son fenogreco con comino, semillas de cilantro con hinojo y ajuaín solo. Pueden macerarse juntas en el mismo vaso si los sabores te resultan compatibles. Semanas 3 y 4. Si el hábito está consolidado, incorpora las 5. Puedes hacerlo en un solo vaso de preparación combinada o en 2 vasos separados. El volumen total en ayunas será de entre 200 y 400 mililitros. ¿Qué esperar durante los 30 días? Seré directa porque las expectativas mal calibradas son el motivo más común de abandono temprano. En la primera y segunda semana, cambios en la función digestiva. Menos gases, menos hinchazón, digestiones más ligeras. El ajuaín y el hinojo producen este efecto con relativa rapidez porque su acción sobre el músculo intestinal es directa. En la segunda y tercera semana, cambios en el nivel de energía matinal. Una glucemia más estable durante la mañana que el fenogreco y el comino producen se traduce en una energía más sostenida y menos el ciclo de subida y caída que muchas personas experimentan después del desayuno. En la tercera y cuarta semana, el resultado que más sorprende. Mejora gradual en la calidad del sueño, más profundo, más reparador, relacionado con la reducción progresiva de la carga inflamatoria que las 4 semanas de compuestos antiinflamatorios han ido produciendo. Los efectos sobre la composición corporal, la presión arterial y el equilibrio hormonal son efectos de mediano y largo plazo. Un mes inicia los procesos. Los resultados medibles en esas áreas se hacen más claros después de 3 a 6 meses de uso regular. La constancia es el factor que determina si esto funciona o no la perfección, la constancia. Si te saltas un día, sigues el hábito al día siguiente. Lo que cuenta es la línea de tiempo de meses y años, no el día que falla. Antes de terminar, necesito decirte algo con claridad. Este contenido es educativo. Lo que te expliqué hoy es lo que la investigación científica documenta sobre estas especias y cómo prepararlas para aprovechar al máximo sus propiedades. No es consejo médico individual. Si estás tomando medicación activa, especialmente anticoagulantes, medicación para la diabetes, medicación para la presión arterial o tratamientos hormonales, habla con tu médico antes de incorporar estas especias de manera regular. No porque sean peligrosas en sí mismas, sino porque algunas potencian el efecto de esos medicamentos y la dosis que era correcta antes puede necesitar ajuste. Si tienes úlcera péptica activa, reflujo severo, enfermedad renal crónica o condiciones que requieren dieta controlada, cualquier práctica nueva
merece una conversación con el profesional que lleva tu caso. La sabiduría de estas tradiciones médicas que produjeron las poblaciones más longevas del mundo no está en secretos mágicos accesibles solo para unos pocos, está en la consistencia, en hacer cosas pequeñas correctamente, día tras día, año tras año, hasta que los efectos acumulados se traducen en una calidad de vida a los 80 y los 90 que las poblaciones occidentales hemos dejado de considerar posible. El hábito que puedes comenzar esta noche preparando el primer remojo es el primero de lo que puede ser años de práctica cotidiana. Un vaso de agua, preparado la noche anterior, bebido cada mañana en ayunas, con las especias correctas, en las dosis correctas, de la manera correcta, no es complicado, es constante. Y la constancia es exactamente lo que los abuelos de Okinawa y los ancianos de Kerala y los mayores de los valles de Hunza, que viven hasta los 100 con buena movilidad y sueño reparador, encarnan en cada mañana de su vida desde que tienen memoria. Que así sea.